Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas, jardines con noches de serenata. Un cordial saludo a todos desde la distancia. Mi nombre es Cristian Altamar y mis compañeros son Edwin Movilla, Luis Ponce, y somos arquitectos en formación de la Universidad del Atlántico. Y a continuación presentaremos nuestra sustentación que se titula Estudio del origen y transformación de las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro de Barranquilla. Este trabajo de grado fue asesorado por el doctor Eric Figueroa. Este proyecto de grado está enfocado en el deseo del saber de por qué estas dos avenidas son arterias principales en la ciudad de Barranquilla y a su vez qué las llevó a constituirse como las principales vías de comunicación a nivel local e intermunicipal. Por ello, se explican las distintas razones con ayuda de lecturas urbanas, indagaciones históricas e ilustraciones a través de los años. Los objetos de estudio se encuentran localizados en Colombia, en el departamento del Atlántico, en su capital Barranquilla, tratándose puntualmente de las avenidas Olaya Herrera o la carrera 46 y Murillo Toro o la calle 45. Se puede afirmar que casi todos los barranquilleros por lo menos han transitado y han escuchado el nombre de estas dos avenidas, pero realmente es muy poco lo que se conoce desde sus inicios y qué ha sucedido con ella hasta nuestros días. Por ello, al realizar esta investigación, nos encontramos que la forma en cómo la ciudad se ha desarrollado en las distintas etapas de la historia social, cultural, urbana y arquitectónica, en muchas ocasiones no considera la identidad del lugar, llevando consigo un grave problema hacia el desarrollo urbano. Siendo así, las avenidas de comunicación terrestre representan la vitalidad en la urbe y deben mantenerse como los ejes de comunicación urbana, pero con las consideraciones que merecen en este caso en particular, como centralidades históricas para entender su transformación y adaptación a futuro. como consecuencias, a través de los años han desaparecido varios inmuebles con valor significativo en la ciudad. Algunos espacios urbanos y abruptos cambios tanto en los perfiles viales como en los sectores que tenían actividad comercial a lo largo de estas dos avenidas. Debido a lo anterior, nos atrevemos a plantearnos el siguiente interrogante. ¿Cómo las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro se constituyeron en dos arterias fundamentales para la ciudad de Barranquilla y qué cambios se han dado en ellas desde su creación hasta la actualidad? Como hipótesis de esta investigación, se podría decir que las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro se originaron de forma espontánea y paralela al crecimiento de Barranquilla desde el momento en que se dieron como calles y callejones, realizando su aporte al desarrollo de la ciudad como vías de comunicación de este a oeste y de norte a sur respectivamente, permitiendo que allí se establecieran distintos equipamientos de suma importancia para la ciudad. Nuestro objetivo general es describir la génesis y los sucesos fundamentales que propiciaron las transformaciones del Callejón Rosario y la calle Dividivi, hasta su consideración como dos de las avenidas más importantes de la ciudad de Barranquilla, junto a la importancia del ámbito regional. De allí se derivan los siguientes objetivos específicos. Analizar los factores que hicieron parte del desarrollo de las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro, desde su creación hasta su actual modernización. Segundo, inventariar las edificaciones y los espacios urbanos con valores simbólicos, históricos y arquitectónicos que se encuentren junto al trazado de las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro de Barranquilla. Tercero, identificar la relevancia de las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro en el contexto de la comunicación regional con los departamentos del Caribe colombiano. Al estudiar estas piezas urbanas de Barranquilla, llenaríamos un vacío historiográfico que revelaría una explicación contundente del por qué las vías principales de una ciudad son relevantes para su dinamismo. De manera que tomamos las avenidas Olaya Herrera y Murillo Toro por las connotaciones que en ellas se han vivenciado tanto a nivel histórico como a nivel urbano arquitectónico, en donde se hay una concentración en las dinámicas actuales de la ciudad, y así comprender su significado desde los ámbitos local hasta el regional. Finalmente, por medio de la indagación e interpretación de los hechos, se realizaría un trabajo pionero principalmente en Barranquilla, que ahonde en temas del desarrollo urbano e histórico, generando otra forma de entender la ciudad y la región Caribe en futuras investigaciones.
En el marco teórico, nos basamos en el término de la modernización, debido a que éste representa en sí el resultado de la eliminación de las distintas acciones pasadas, evocando una mentalidad con los conceptos del desarrollo y revolución. De allí se deriva la descripción de lo fundamental que es la sociedad, según Romero en 2017. Expresa que es la forma dinámica de relacionarse en un espacio. También la planeación urbana y la arquitectura que expresa Friedman, diciendo que la planeación es una idea maestra de la modernidad y tiene seria relación entre la sociedad y el medio. Y por último, el desarrollo de las distintas actividades fundamentales en las sociedades, como lo son habitación, esparcimiento, trabajo y circulación, que expresa Le Corbusier en la Carta de Atenas de 1933. La construcción del marco histórico se basó en Barranquilla, su pasado y su presente, por Vargas y Baena en 1946. La historia de Barranquilla, por Villalón en el 2000. Barranquilla, lecturas urbanas, por Sánchez Bonet en 2003. Desarrollo urbano y arquitectónico del Centro Histórico de Barranquilla Atlántico, 1905 a 1955, por Mestre en 2019. Donde todas estas referencias tienen en común datos puntuales y hechos importantes en el desarrollo de la ciudad, y precisamente al margen de las dos avenidas. De allí se deriva la creación de esta línea de tiempo, que tiene como un hecho inicial la fundación del Cementerio Universal en 1870, hasta el acontecimiento más reciente en la ciudad, como lo fue la 23ª versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018. Con respecto a la metodología utilizada en la investigación, tomamos el carácter descriptivo para demarcar el sujeto y objeto de estudio y los procesos que intervinieron directa e indirectamente en ellos. El enfoque, optamos por el cualitativo, ya que este proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, detalles y contextualización del ambiente. Y por último, el diseño de la investigación fue documental y cartográfica para ayudar a entender los distintos procesos. Todo esto basado en la metodología de la investigación propuesta por Hernández Sampier en 2017. Hacer este tipo de investigaciones a partir de las vías de una ciudad es un estudio poco común. Pero existen referencias de talla internacional, como por ejemplo los Campos Elíseos en París, la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires y la Quinta Avenida en Manhattan, donde puntualmente en este último caso, Page realiza su estudio para exponer la lucha del poder de los grandes capitalistas para convertir la calle en un comercio de lujo y de uso exclusivo. En el contexto nacional, existe la Avenida Caracas en Bogotá, la calle Quinta en Cali, y tomamos un estudio de propuesta similar, que es a partir del libro de la carrera de la modernidad, siendo la carrera 10ª de Bogotá, donde Carlos Niño y Sandra Reina buscan explicar las congruencias entre un proyecto urbano moderno, una avenida y la construcción de los edificios de oficinas para los principales gremios y empresas a mediados del siglo XX en el país. A continuación presentamos la estructura que se realizó para desarrollar esta investigación. Esta se dividió en dos partes. La parte 1, que se tituló como Inicios y el desarrollo de Barranquilla, y de allí se describe la manera general con hechos importantes del desarrollo urbano de la ciudad con su propia historia. De esta forma, se logra entender la ruta que demarcó el crecimiento en los distintos ámbitos en Barranquilla, desde sus comienzos hasta la actualidad en el año 2021. Dentro está el capítulo 1 y se resalta en base a los autores mencionados con anterioridad, una periodización por los distintos hechos importantes, y así le otorgamos un nombre que identificará cada periodo señalado así. El periodo del imaginario urbano, periodo de la conformación urbana, periodo de las migraciones a la ciudad, periodo de la urbanización y modernización, periodo de la crisis, periodo del área metropolitana de Barranquilla y por último el periodo del POT. En esta segunda parte de la investigación la hemos titulado como la biografía de las avenidas y se compone de los capítulos 2, Avenida Olaya Herrera, y 3, Avenida Murillo Toro, y en ambos son compuestas por la misma periodización del capítulo anterior. Y por último, el capítulo 4, sobre el transporte urbano y las comunidades. Iniciamos con el capítulo 2, Avenida Olaya Herrera, mencionando primeramente que surge de forma espontánea en la conformación de las primeras manzanas del territorio dentro del periodo imaginario urbano, y el nombre por el que era conocida inicialmente. Se llamaba Callejón Rosario. Esto debido a las procesiones que se realizaban en esta villa en honor a la Virgen del Rosario,
y a la vez a la iglesia que se fundó con este mismo nombre, y esto ocurrió en el periodo de la conformación urbana y en el periodo de las migraciones a la ciudad. En este momento el callejón ya se extendía hasta la calle del Sello Nacional y se compondría aproximadamente de unos 15 metros de ancho. En el siguiente periodo, por la necesidad de anchos bulevares y prolongadas calles, se realiza la ampliación de esta avenida por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas, con la característica de doble calzada y 2 carriles cada una, la cual se extendía hasta el Estadio Municipal. Esta fue inaugurada en 1934 y se propone cambiar el nombre a la vía como Avenida Olaya Herrera, por ser el presidente de Colombia de ese entonces y haber estado en Barranquilla, pero hubo resistencia por parte de algunos moradores y se decía Callejón Rosario desde la calle Dividivi hacia el centro solamente. Adicionalmente surgen distintos equipamientos, como lo fueron el Parque Suri Salcedo, Estadio Municipal, el Estadio Elías Yegüi, el edificio de la Intendencia Fluvial, la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Almacén Sears y la Catedral Metropolitana. Para el periodo de la crisis, esta avenida ya se había prolongado aproximadamente 1 kilómetro más, para un total de 4.3 kilómetros manteniendo el mismo ancho de vía inicial. Es aquí donde se da la creación de la Universidad Autónoma del Caribe, y con ella se desarrolla un gran flujo de personas hacia este lado de la ciudad por el desplazamiento de los estudiantes, docentes en sus automóviles y un flujo comercial de clase alta por la zona. Dentro de este periodo, la JICA realizó estudios acordes a la malla urbana, los arroyos de la ciudad y el transporte. Como aporte se asentó el diseño de un monorriel en la avenida Olaya Herrera, que iba desde la zona centro hacia el norte de la ciudad. Para este momento la ciudad se desarrollaría hasta lo que hoy conocemos como Avenida Circunvalar, lo que estaría más hacia el noroeste territorialmente hablando. Su extensión fue de 1 kilómetro aproximadamente hacia los terrenos que hoy conocemos como el barrio Villa Santos. Por último, se da el periodo que implementa el POT. También se introduce en la ciudad el Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmetro, que modifica en sectores de la avenida Olaya Herrera los separadores viales de las 2 calzadas para agregar las estaciones de Transmetro, que van desde la zona centro hasta el Estadio Romelio Martínez, el cual tiene en su parte posterior la estación de retorno llamada Joe Arroyo. Adicionalmente, desde la calle 74 hasta la avenida Circunvalar se mantiene el mismo perfil vial con el que se fue fundada esta avenida. Transformaciones importantes que se convirtieron en casos de estudios específicos fueron la estación del Parque Cultural del Caribe, donde se evidencia la decadencia de la zona comercial del centro. La estación La Catedral, donde el caso es contrario, por tener un flujo peatonal y vehicular constante, y la cercanía del actual centro comercial Portal del Prado, la Catedral Metropolitana, la Plaza de la Paz y aproximación en algunas zonas institucionales de la ciudad. Y por último, el sector que se ha convertido en un eje comercial, deportivo y recreacional sobre la calle 72, en la estación de Transmetro Estercita Forero, y por los remodelados estadios Romelio Martínez y Elías Yegüi, junto a los espacios urbanos como el nuevo Parque Suri Salcedo y el de los Músicos. En el capítulo 3 se busca entender el desarrollo de la avenida Murillo Toro y a su vez en el contexto temporal que se produce en sus transformaciones, ciñéndose a los mismos periodos establecidos desde el primer capítulo. De esta forma se lograría entender la inferencia en el crecimiento urbano de la ciudad, que se fue desplegando verticalmente de norte a sur. En sus orígenes se le otorgó el nombre de calle Dividivi, al ser el Dividivi una especie de los árboles nativos de la ciudad, y a encontrarse al límite del territorio hasta ese entonces. Un antecedente principal para esta avenida fue la influencia que tuvo la constitución del Cementerio Universal, donde se ubicó en su momento en la periferia del territorio y luego se establece en la calle Dividivi al margen del cementerio y plaza. Hablando principalmente del periodo de la conformación, en 1897 se realiza el primer plano de la ciudad y ya se presentaba la calle Dividivi con aproximadamente 2 kilómetros desde el Callejón La María hasta el Callejón de la Equivocación, con un ancho de 15 metros lineales. Para finalizar este periodo, surge desde el Callejón de la Luz hasta el Callejón El Progreso un tramo del tranvía que transitaba por la calle Dividivi en su implementación hasta llegar al centro. Dentro de este periodo en sí, la calle Dividivi mantuvo sus características iniciales a lo largo de su prolongación. Pero hacia el noroeste de la ciudad se extendió la calle por la ubicación de los moradores obreros hasta la carrilera del tren en la actual Vía 40. Hacia el suroeste se encontraba esta extensión por el motivo de la creación de los barrios La Ceiba y San Isidro de la carrera 22.
Por las actividades comerciales y culturales que se desarrollaron al borde de esta calle, se empezó a denominar como un gran referente de movilidad en la ciudad, a tal punto que equipamientos importantes como la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Jardín Águila, el Hotel Astoria, el Teatro Murillo, el Estadio de Béisbol Tomás Arrieta se ubicaron al borde de esta vía. En cuanto a la prolongación de la vía, iniciaba desde la vía 40 hasta la carrera 8, siendo unos 6 kilómetros aproximadamente y manteniendo el mismo rigor inicial con 15 metros de ancho. Dentro de este periodo se resalta la forma de interpretación del proyecto del plan regulador. Al ejecutarse la ampliación de la calle Murillo en los años 60 y consigo sacrificaron las fachadas de diferentes equipamientos, como lo fueron el Hotel Astoria y el Teatro Murillo. También dentro del periodo aparece la checa y la adecuación y construcción de los viaductos ubicados en la vía 40 y carrera 22, con cordialidad. Pero en sus diseños no fueron contempladas las posibilidades de retornos inmediatos sobre la vía. Esta vía se prolongó 6.8 kilómetros aproximadamente hasta los barrios Buenos Aires y San Nicolás. Y en este periodo se presenta una situación particular. Debido a la expansión de Barranquilla hacia el sur, conectándose con Soledad, por los lados de la calle 17, también por los lados de la calle Murillo, se comenzó a utilizar más la vía. Es por esta razón que para la década de los 80 se tuvo que invertir en una repavimentación por la calidad del diseño realizado en años atrás. Con la llegada de la misión japonesa, esta vía fue esencial para que se desarrollara el urbanismo óptimo a las condiciones ya presentes. Pero lo único que se adaptó fue las mejoras para el drenaje de agua lluvia, ya que las vías secundarias estaban siendo utilizadas y era mayor inversión para el mantenimiento de esto. En este periodo, cuando se traslada el Banco de la República desde el centro a los terrenos donde se ubicó el Jardín Águila, al ser una manzana que tenía condiciones de seguridad y accesibilidad. También se construye el Estadio Metropolitano a razón de ser uno de los puntos estratégicos para la realización del Mundial de 1986 en Colombia, pero que el gobierno de Turbay Ayala se rechazó la idea dándole vía libre a México. Por último, en el periodo del POP se transforman distintas zonas de la avenida Murillo, al implementarse el sistema integrado de transporte masivo Transmetro, que a su vez se conectaría con el municipio de Soledad, perteneciente al área metropolitana de Barranquilla, donde se construyó la estación principal del servicio. En el perfil vial se incluyen las ejes sobre los separadores de la vía, manteniendo 2 calzadas con 3 carriles cada uno, donde tendría exclusividad un carril para el transporte masivo. Las afectaciones que trajo consigo este servicio fue el deterioro de las actividades comerciales al borde de la avenida, en los sectores principalmente de la carrera 22 hacia el centro. Para este último capítulo, al adentrarnos con el transporte urbano y las conexiones interurbanas, comprendemos las diferentes rutas de conexión regional y municipal que comprende el país, siendo así Barranquilla un gran referente de desarrollo, destacándose por su alta competitividad frente a otras ciudades de la nación, y se visualiza como una gran opción para inversiones en la infraestructura de obras públicas que aporta a la economía de la región. Observando la ciudad y su morfología, identificamos 3 puntos de acceso al perímetro urbano, donde cada una de estas se asemejan, al generar conexiones regionales y departamentales. Dentro de estos puntos, hacemos hincapié a la denominada Vía al Mar, que bordea y atraviesa algunos municipios del departamento del Atlántico en su parte costera, partiendo desde Barranquilla, como la avenida Olayerrera, o conocido como la carrera 46, y hasta llegar directamente a Cartagena por el noreste, convirtiéndose en el articulador de la metrópolis regional. El otro caso a resaltar es la avenida Murillo Toro o calle 45, diferenciándose de la avenida Olayerrera al no poseer cualidades de conexión regional, pero conecta con diferentes municipios al sur de la ciudad, y que a su vez permite la descongestión de vías paralelas como la calle 30 y la Cordialidad, destacándose como una importante ruta alterna de comunicación terrestre. Estas 2 importantes vías en la ciudad de Barranquilla han sido fundamental para las migraciones de sirios, libaneses, italianos, franceses que fueron formando esta ciudad. La Olaya fue fundamental para su crecimiento industrial, la Murillo fue fundamental para su crecimiento poblacional y marcaron la forma y el desarrollo de esta gran ciudad.